Buenos días, gracias por asistir. Ahora somos poquitos y es el cierre. Y ahí le tenemos una sorpresa preparada y vean bien poquitos. Pero una disculpa antes que nada, el día de ayer yo no pude venir porque me citaron en el Centro de Maestros para recibir capacitación sobre prevención de abuso y acoso escolar, entonces por eso no estaba presente. Pero bueno, vamos a comenzar, sean bienvenidos y vamos a ver cómo enfrentar los miedos. Entonces, ¿cuál fue lo primero que vimos? La valoración, ¿no? El ABC de las emociones. ¿Cómo es que surgen las emociones? ¿Cómo las valoramos? ¿Qué intensidad tienen? Después vimos la ira. Ay, ya va con 10. La ira que es la patológica en donde nos cegamos, donde no pensamos y donde hacemos unas acciones reactivas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tomar un momento de calma, pensar qué es lo que me está haciendo ruido, qué es lo que creo que es injusto, y entonces ahí comienzo a ver que lo principal es comprender a la otra persona, no levantar la voz, no enojarme y tener un momento de tranquilidad, dejar que se pase. No es fácil, pero si lo empezamos a escribir, a leer, a compartir, lo vamos a aprender más rápido, ¿sí? Luego, ¿qué siguió después de la ira? La tristeza, ¿no? La tristeza, que también es cómo hacer una nueva realidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que detenernos a llorar la pérdida y a volver a crear una nueva realidad. El que lo que tengo adentro como una imagen fotográfica lo tengo que tener en la realidad. Cuando eso no sucede, produce una tristeza porque es una pérdida. Y a medida que voy andando el mismo camino, pero ya sola o acompañada de otra persona, es más fácil, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver cómo surgen los miedos y cómo los vamos a ir enfrentando. La primera es esos pilares emocionales, que es la angustia y el placer. Esto también es como un repaso. La angustia, que habíamos dicho que era buena. ¿Por qué? Porque en cuanto yo me siento incómodo o angustiado, ¿qué pasa? Me va a hacer que salga de mi zona de confort y me voy hacia el lado del placer. Por lo regular, si siempre tenemos placer, que no puede pasar en el ser humano de tener siempre placer, pero si tuviéramos siempre placer, siempre llegaría un aburrimiento en nuestras vidas, aunque fuera cosa buena, ¿no? Entonces, la vida se equilibra así, altas y bajas. Bien, de la angustia se desprende la ira, la tristeza, y hoy nos toca los miedos. La que sigue, por favor. El miedo por lo regular se asocia con la prevención. Entonces vamos a ver la parte buena del miedo. Si tengo cierto temor, me voy con cautela, ¿no? Entonces no confío rápidamente y me voy cautelosa para cualquier acción. Entonces cuando produce esa parte, ese pequeño temor que no me paraliza, eso es bueno. Pero el miedo, ya un miedo intenso, te puede llegar a paralizar, te puede llegar a detenerte e incluso a decir, mejor me cambio de ruta o de objetivo, porque hay personas que abandonan sus sueños por miedo, no enfrentan esos miedos y dicen, no, mejor me voy en otra dirección y prefiero dejarlo en paz. Momentáneamente lo dejan en paz, pero es algo que va a estar persiguiéndoles toda la vida. Entonces se tienen que enfrentar los miedos para que estos se vayan. La que sigue, por favor. Ahí tenemos a una persona que le están diciendo, pues oye, ¿por qué no das una conferencia? Y incluso nos pasó a nosotros ahí en la secundaria, ¿no? Cuando nos tocaba exponer, o en la prepa. Pues las primeras veces que expones, pues tienes miedo y dices, ay, no quiero. Bueno, pues el escudo que se pone esta persona cuando le ofrecen que exponga, dice, no me gusta. ¿Pero por qué? No me gusta hablar en público. Su mayor miedo de esta persona, ¿saben cuál es? Es quedar en ridículo. Ese es el mayor miedo. A lo mejor desea hacerlo, pero no tolera quedar en ridículo, no tolera equivocarse. Estar al frente, pues siempre te da nervios, sí hay errores,
pero bueno, poco a poco se van superando a medida que lo vas viviendo. Este miedo también puede pasar por lo regular más a los hombres cuando se quieren acercar a una mujer. A veces se sienten así como inseguros y dicen, no, igual y si me dice que no. Entonces también puede ser que tengan miedo al rechazo y no se enfrenten porque no quieren quedar en ridículo. Si van a pedir un trabajo igual, se autobloquean y a lo mejor sí lo están pidiendo, pero ellos sienten ahí, como los puse en el muñequito, ¿no? Como una prisión, se sienten aprisionados porque dicen, no, y si voy a pedir trabajo y me dicen que no. Hay personas que dicen de una manera sana, el no ya lo tengo, pero voy y me arriesgo, ¿no? Pero hay otras que dicen, no, mejor no, y mejor me quedo como estoy, ¿no? Bien. La que sigue, por favor. Existen temores que no te paralizan y que a diario nosotros sociabilizamos con ellos. Esto es, le pongo protección a mi casa o le pongo doble chapa, a mi carro me aseguro de que esté bien cerrado. Cuando tengo que enfrentar un examen, pues estoy muerta de miedo, sí estudié, pero pues tengo que ir. Estos ejemplos de pequeños temores o miedos no causan una patología, es también y es necesario que los vivamos. Entonces, cuando yo ya me regreso a ver que mi casa esté bien cerrada, no está mal ni es una conducta compulsiva. Sí puede haber en la gente en donde se regresa como más de 3 veces a ver si ya está cerrado, entonces ahí sí ya es compulsivo. Pero con estos miedos podemos sociabilizar. La que sigue, por favor. ¿Qué no te permite el miedo? A no hacerte preguntas profundas. Eso también. ¿Se acuerdan que les he dicho que lo importante es pensar lo que pensamos? Y muchas veces no queremos llegar a lo profundo. E incluso cuando decimos necesitamos ayuda de un psicólogo, no, es que no estoy loco. O no, es que la otra persona es la que está mal. Pero en realidad tienen miedo a ver qué es lo que hay en su interior. Y hay mucha gente que bloquea los recuerdos y prefieren no pensar y evadir, y se van llenando de inconformidad y de enojo. Pero a la larga la vida te presenta esas oportunidades para enfrentarlos y sigues evadiendo. Pero eso te va a seguir toda la vida hasta que los enfrentes, porque el miedo se acaba solo enfrentándolo. Entonces, lo que no te permite es hacerte preguntas profundas, no te permite modificar esquemas, prefiero mi zona de confort y no muevo nada, ahí me quedo. No te permite innovar, no te permite conocer más posibilidades. Y pues por eso a veces las personas se quedan insatisfechas porque no se atreven a hacer algo nuevo. La que sigue, por favor. Una de las conductas, fíjense bien, esta me llamó mucho la atención, todos los hombres son iguales, es un ejemplo clásico que escuchamos luego en las mujeres. Pero lo peor de todo es que no nos quedamos con eso nada más pensándolo nosotras, sino las nuevas generaciones se lo decimos. O sea, tú hablas como te va en la feria, ¿no? O sea, si a mí me fue mal, todos los hombres son iguales, no creas, y empiezan a meterles desconfianza. Y entonces las jovencitas al rato ya escuchan, no, pues yo para qué me voy a casar. Y ahorita está muy fuerte en la generación de los jóvenes 20 y tantos años que dicen, no me quiero casar, menos tener hijos. ¿Por qué? Porque pierden parte de su comodidad, ¿no? Y entonces, ¿hacia dónde va la sociedad? Porque la base de la sociedad son familias sólidas. Y muchos de los jóvenes ahorita dicen, no me quiero casar, porque no quieren perder esa comodidad, esa individualidad, ese gusto por ellos mismos. Y todo esto lo ocasionó, por decirlo así, el avance tecnológico. Porque si se fijan en un avance tecnológico en las plataformas, los videitos son en menos de 1 minuto. Ya me aburrió y le cambio. Y entonces estás viviendo fuera de tu realidad. Y nosotros lo que traemos en el pensamiento, si yo tengo pensamientos positivos, voy a inyectar cosas positivas. Pero si yo tengo pensamientos negativos, también los voy a heredar. Y eso se hereda muy fuerte como fortalezas. Y entonces ellos ya no experimentan. Ellos ya no se atreven a experimentar, sino lo que hacen es
quedarse con lo que están escuchando de los demás y prefieren decir, mejor no me arriesgo a tener una relación. La que sigue, por favor. Fíjense bien, hay miedos patológicos. Estos miedos patológicos van sujetos al pasado y para poderlos desenterrar es estar pensando qué es lo que me molesta, qué es lo que me produce a mí esa injusticia, porque atrás de esa injusticia hay un miedo, pero también hay miedos a la salud, hay miedos a la economía, enojo por lo que se cree que va a pasar. No sé si han escuchado o han platicado con personas que también les haces una propuesta o te están contando algo y ellos ya ven el futuro como catastrófico y dices, espérate, todavía no despiertas el día de mañana, no sabes ni qué va a pasar, pero tú ya estás pensando que el negocio que querías abrir seguramente va a fracasar, pero no lo has intentado, ¿no? Pero ellos ya lo ven, no, me voy a arriesgar todo el dinero y no, voy a estar mal. Oye, pero ¿por qué crees que vas a estar mal? Pues porque no vengo de una familia de que son comerciantes o de negocio, no sé. Y entonces empiezan a catastrofizar y eso los hace que se paralicen y que no busquen su sueño. También el miedo se asocia a pérdidas. Creen que ya nada va a ser igual. O sea, yo lo que hoy perdí puede ser una persona, pero puede ser también propiedades, y ellos van a creer que ya nada va a ser igual. ¿Por qué? Porque como hoy se tiene la pérdida, pues sufres. Y cada vez que hay una pérdida material o de una persona, pues a todos nos duele. Y entonces queremos evitar el dolor. Y también el dolor es bueno vivirlo, porque a medida de que nosotros presentamos dolor, nos va fortaleciendo, nos va haciendo personas más fuertes y capaces de enfrentar lo que viene. Bien, el que sigue. Dice, clases de miedos. Vamos a ver, ¿qué sí es un miedo real? Un miedo real es esta parte que viene acorde a la intensidad y a la realidad. Ese miedo es funcional. Por ejemplo, imagínense a los que están en el trampolín para echarse un clavado. ¿Impone o no impone la altura, no? Y más si van a ser calificados, pues también. Y hubo un clavadista, no sé si el maestro se acuerde, pero creo que fue uno que se abrió, ¿no? La nuca con el trampolín. Fue en una de las Olimpiadas, ¿no? Miren, él sí se acuerda. Y quieran o no, al verlo, a lo mejor sus compañeros, pues pueden pensar, y si me pasa lo mismo, y el miedo puede paralizarte. Entonces ellos tienen que estar preparados mentalmente también para saber enfrentar esos miedos. Y aún así, este miedo, como es congruente con lo real, no es patológico y se vale sentirlo. El que sigue, por favor. Hay miedos neuróticos. Ese miedo neurótico, ese no es funcional. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que no será funcional? Porque no va de acuerdo la intensidad y está desproporcionada. Esto es, ¿han escuchado que tienen fobia a las arañas? La gente luego así, por una arañita, no, ellos, ay no, las arañas, o a los ratones, a los animales, y de verdad hay gente que sí se pone mal y hasta se sale del lugar porque no los puede ver. Entonces este miedo no es funcional. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver que no todas las arañas tienen veneno como para que te afecte, y que los ratones pues no te van a hacer nada, ¿no? Y ellos maximizan todo. Entonces ya en su mente, en cuestión de segundos, ven una araña y lo catastrofizan. Entonces este miedo se le llama neurótico y no es funcional. Ahorita les digo cómo lo vamos a ir trabajando. Está el miedo agudo. Este miedo agudo, ese sucede en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, cuando van a subir a un avión o cuando están subiendo a un elevador y no soportan estar encerrados, enseguida se ponen mal y les da el ataque de ansiedad. Y aunque saben que no va a durar mucho, luego están mal y hay gente que no las hace subir ni al avión ni al elevador. ¿Por qué? Porque se ponen mal. Y ese sí es un miedo agudo. Se puede atacar ahí mismo, teniendo un coach al lado, diciéndole, no va a pasar nada, hablándole cosas positivas para ir trabajando su mente y poco a poco poderlo vencer.
porque si lo evade, va a llegar en un momento en que se puede quedar encerrado en cualquier situación, no sé, en un cuarto, incluso en el mismo baño, y ellos se van a paralizar, ¿no? Y el miedo, ¿qué es lo primero que te hace? Sentirte con la adrenalina, sofocarte, y puede llegarles hasta dar un paro cardíaco. Pero todo es provocado por la misma mente. Aquí también está el miedo al futuro, y hay muchas personas que tienen miedo a la muerte. Tienen miedo porque no saben cómo van a morir, no saben cuánto van a morir, y hay gente que dice, es que no me gustaría morirme sola o solo. Bueno, pues todavía no sabes ni cómo te va a tocar. Y entonces, desde ahí se están angustiando y viven angustias y no duermen, porque todo escuchar de panteones, de ceremonias, de que se acaba de fallecer alguien, ya ellos entran en una situación de miedo tan fuerte. Y hay personas que dicen, no, pues yo ya dejé ordenado mi testamento, ya dejé ordenado mis propiedades, pero sin embargo no se pueden quitar esta parte de la muerte, de esa idea de cómo van a morir, y les roba el sueño y les roba la felicidad, porque en cualquier plática ellos detonan hablando de lo mismo. Y esto también tenemos que tener cuidado, porque pues puede ser que contaminen a los demás. O sea, muchas veces no nos damos cuenta de lo que hablamos y nuestros hijos están ahí al pendiente. Parece que están jugando, parece que están corriendo, subiendo y bajando, pero todo escuchan. Y aparte de que lo escuchan, ven tus reacciones. Entonces, observen a sus hijos. Y a veces decimos, ay, él se parece más a su papá, ay, él se parece más a su mamá, pero genéticamente ya lo traen, pero aparte son las conductas que van absorbiendo de cada uno. Existe también el miedo crónico. Este miedo no son palpables, sino imaginarios. Eso también es lo peor, es lo que yo imagino. O sea, yo me puedo crear una novela de lo que está pasando. Y esto lo vemos, por ejemplo, aquí en preescolar. Hay niños que les ponen el suéter, la chamarra, los guantes, la gorra, y decimos, oye hijo, no, ya no tienes calor. No. ¿Por qué? No, es que mi mamá se enoja si me lo quito. Y el niño lo entregamos así escurrido de sudor. Y entonces, si algún día por azares, no, pues si se lo quito, enseguida que le da el aire, ya se enfermó. Pero más es todo el miedo mental que la mamá tiene. Y bueno, ahí en esta imagen que ven, pues el casco, ¿no? Y casi estas, ¿cómo se llaman? Este plástico con burbujas, que nos da a entender que no quieren que les pase nada. Pero como ellos están creciendo, están desarrollándose, están movilizando su cuerpo, pues están aprendiendo. ¿Y cómo se aprende a correr? Pues a base de las caídas. ¿Por qué? Porque ellos corren así bien chistoso. Todos los preescolares van corriendo y van viendo hacia atrás, ¿no? Y en lugar de que vean hacia adelante, van hacia atrás. Entonces alcanzaron al de enfrente y hicieron carambola. Y pues, ¿quién te empujó? Pues no, es que es parte del desarrollo que ellos deben de tener, ¿no? Pero pues sí, lamentablemente entre ellos chocan y pues se lastiman. Entonces también existe, en la siguiente por favor, el temor aquí. Y esto lo vemos ya, o sea, de ya es no marcar límites, produce adultos psicóticos. Fíjense bien, la permisibilidad, ahí vemos en la imagen al papá y la mamá. ¿Qué quiere mi rey? Lo que usted quiera, ¿no? O sea, no quiero la sopa, quiero pizza, ahorita. No, es que ya no quiero este juguete, quiero el otro, ahorita. No, pues ya quiero esta tablet, te la doy. Y entonces ellos lo que solicitan se vuelven demandantes, y los papás están así, dando. Quitan límites, quitan responsabilidades, y al rato, yo les decía en años anteriores, ¿ustedes pagan la luz en su casa? Pagan luz, pagan agua, pagan gas. ¿Por qué? Porque son adultos responsables. ¿Quién les ayudó a ser responsables? Pues sus papás, ¿no? O con las personas que se criaron. ¿Les daban todo? Tuvimos muchas carencias, ¿no? No teníamos todo lo que ahorita los niños tienen.
Es más, yo me acuerdo que yo le decía en ese entonces a mi mamá, ay, algún día yo quisiera ir a Burger Boy. Antes, cuando empezaba lo de las hamburguesas, era Burger Boy. Yo decía, bueno, pues cuando me case que me lleven de luna de miel ahí. Tanto era mi antojo de las hamburguesas que yo le decía así a mi mamá, ¿no? Y ahora mis hijas, no, pues, o sea, van a las hamburguesas, van y vienen y, o sea, no hay problema. La economía cambió. Pero ¿qué estamos haciendo de bien o de mal? Dándoles todo, ¿no? Porque cuando no tienes todo, pues te ayudan a superarte, a resolver. Y aquí lo que me llama la atención es que si no marcamos límites, dice psicóticos, las personas que no marcan límites porque no quieren sentirse rechazados. No sé si a ustedes les pasó que muchas veces cuando nos portábamos mal con los papás, o sí nos pegaban o nos aplicaban la ley del hielo. Vete a tu cuarto y no salgas. Y entonces, digo, a lo mejor en mi generación, que estoy más grande que ustedes, pero era esa parte, ¿no? Vete a tu cuarto y te dejaban de hablar un día, 2 días, y tú sentías, ay, no, ya no me hablan. Eso te marca. Y entonces ahora cuando tú quieres poner límites, no quieres sentirte rechazado. Ay, no, pobrecito, no, es que aparte no quiero que me vea como el malo del cuento, ¿no? No, es que que vea que yo lo quiero proteger. Y eso te va envolviendo a no marcar límites y al rato los niños de 3 a 5 años se controlan. Los puedes controlar todavía, pero pregúnteles a las maestras de primaria, ya un segundo año, un tercer año, ya no se controlan y ya hay situaciones muy graves que repercuten a nivel salón y que aquí los más culpables siempre son los maestros porque dicen que no lo controlamos, pero ¿cómo les metes reglas? ¿Cómo les metes hábitos a esa edad? Sí, cuando se debió de formar todo eso fue en el preescolar, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños para que esto no sea un miedo crónico? Fíjense bien, el temor viene del latín timor, la palabra, y dice pasión de ánimo por rehusar las cosas dañosas o arriesgadas o huir de ellas. Intensidad leve que busca el no daño. Es una reacción de protección o de cuidado y siempre va a ser funcional. Es funcional cuidar a tus hijos, pero si frenas su desarrollo, se vuelve patológico, cuando el temor se convierte en terror, ¿sí? Entonces, si es funcional, le pongo a lo mejor la chamarra, los guantes, pero también le enseño que si ya empieza a sentir calor, pues mira, tú mismo te la quitas o pides ayuda. Pero eso del temor que le mete la mamá, no te la quites, porque te vas a volver a enfermar, porque hay que volverte a llevar al doctor esto. Y entonces todo eso el niño lo escucha y le angustia. Entonces, cuidado con lo que decimos, porque nuestras palabras tienen poder. Entonces, heredamos los miedos y luego decimos, ay, ¿por qué eres bien miedoso? Escúchense. Seguimos. Miedos aprensivos. Este miedo provoca que las personas pierdan el control de esfínteres. Este miedo es normal que se dé también en etapas preescolares. A veces cuando dejan el vínculo familiar por primera vez, que es en un primer grado o en un segundo grado, y se integran a una sociedad, como ya dejan de ser los reyes y el centro de atención, porque aquí tenemos a más pequeñitos, ¿qué es lo que pasa? Que ellos pueden tener un retroceso y luego dicen, ay maestra, pues nada más lo ingresé a preescolar y pues ya hasta me fue mal porque ya hasta se orina en la cama. Es normal, puede pasar. Cuando ya no es normal es cuando vemos que un niño se aísla, cuando moja diariamente su ropita, no solo en la cama, sino en cualquier hora del día, y se aísla y tiene miedo. Y ya cuando el niño se aísla y está solo, eso ya no es normal, porque quiere decir que por ahí hay algún maltrato, algún abuso. Esos son síntomas un poquito ya más fuertes, pero cuando vemos que ingresó a algo nuevo y se orina en la cama, no debo de tener miedo, simplemente debo de abrazarlo y de darle confianza. Y por ejemplo, aquí en preescolar lo que les aconsejamos es decirle, a ver, pues si vas a tener más amiguitos, pues va a haber quien a lo mejor sí pueda hacer que te pegue sin querer, pero no pasa nada, yo te amo. Pero no podemos decirle, yo aquí te voy a esperar afuera, no te angusties. ¿Por qué? Porque están mintiendo. Entonces eso también no está bien.
¿Por qué? Porque ese día por casualidad tú llegaste tarde y cuando tú le dijiste que estabas ahí y no llegaste a tiempo, ¿qué le vas a generar en el niño? No lo vas a deber expresar, pero le provocas una fractura de lo que tú estás diciendo. Y acuérdense que nosotros, las palabras tienen poder, pero también nuestro actuar. Y si no somos congruentes, perdemos credibilidad y decimos, ay no, si yo les prometiera muchas cosas aquí en el Erasmo y no se las cumplo, ¿ustedes cómo me verían a mí? Ay no, esa maestra siempre dice que va a hacer y no lo hace. No, tenemos que ser congruentes. Bien, existe también la que sigue, por favor, bueno, es esa, es el terror. Dice, miedo intenso considerado como la mayor expresión del mismo. Se focaliza en pensar que ocurrirá algo nefasto, pensamiento de muerte, por ejemplo, y la mayor manifestación del miedo es el terror. Ya es un grado sumamente patológico, en donde ya la persona no se controla y pues ahí vean la cara de angustia que tiene. La que sigue. También existe el horror, pero fíjense, esto ya estoy hablando de miedos patológicos. Implica algo repugnante y se relaciona con derramamiento de sangre. Esta raya en lo patológico porque las personas lo experimentan viendo películas de terror, pero ¿qué creen? Que aparte de que les da terror el derramamiento de sangre, les gusta. Entonces ahí ya hay una disociación entre, guácala, no me gusta, pero siento placer al verlos. Y ahí ya hay un daño patológico. Existe también el pánico. Es común y se sufre cuando se da la despolarización de la adrenalina y de los neurotransmisores en el torrente sanguíneo y produce un estado de alerta. Son personas que están hiperventilando, que están alertas, que empiezan a escuchar el latido de su corazón y comienzan a sentir palpitaciones, sudoración y piensan que en ese momento se van a morir. Entonces, de repente la persona puede estar bien y de repente empieza a sentir, no, espérate, algo me pasa, me duele el pecho, y empiezan a sentir sudoración y de verdad, y los síntomas son visibles porque sí producen la sudoración, pero ahí ya está hablando de un pánico y ese pánico pues se debe de tratar porque es una angustia, es un miedo profundo. Por lo regular siempre es en la muerte, en las situaciones materiales o en las situaciones de falta de aceptación. Y esto genera ataques de ansiedad y de ansiedad. Se suben al grado de pánico y es que constantemente ellos estén presentando esto. ¿Qué va a pasar en su organismo cuando tenemos esta situación constante de adrenalina? Pues situación de acidez en el estómago, un cáncer de estómago. Entonces sí se tiene que atender. Por lo regular estos episodios son frecuentes en la noche. La palabra pánico viene de la mitología griega, que era representado por un fauno. Entonces de ahí se deriva la palabra pánico. Existe también el susto, miedo breve, súbito, procedente de causas pequeñas, y las fobias que tienen que ver con objetos precisos, por ejemplo, a las arañas, a la altura, a las formas y a estar encerrados. Entonces, estas fobias, ¿cómo las podemos enfrentar? Por ejemplo, el miedo a las arañas. Conocemos que una persona tiene miedo a las arañas. Lo que vamos a poder hacer poco a poco es ponerle unas fotografías de arañas. A ver, yo voy a estar aquí contigo, no te preocupes. Vamos a empezar a ver unas fotos. No va a pasar nada, no la tienes enfrente. Mira, esta no es venenosa. Mira, esta se llama así. Va a aguantar a lo mejor poco a la exposición, 1 minuto, 2 con eso, pero lo tengo que hacer de forma periódica. Ya después que me soporte ver fotografías, quizás poco a poco ver un video, al grado de irla llevando poco a poco a tener una araña enfrente. Si sales de esa fobia, nada más tienes que trabajarlo. Entonces lo mismo es con las formas, con estar encerrado, pero sí necesitan a otra persona que los esté ayudando. Bien, en la que sigue, dice, todo radica en lo que pienso, así que un cambio de mente me provoca un bienestar. También es otra forma de pensar. ¿Qué otra cosa me produce miedo?
Me produce miedo que me vayan a dejar. Algo tiene que ver, ¿no? Es que a lo mejor no quiero que me vaya a dejar, no sé, mi esposo, mi esposa, o no quiero que me vaya a dejar mi mejor amiga. ¿Cómo creen que podemos contraatacar ese miedo? Con decir que yo estoy bien solo, que yo me encuentro bien y me encuentro completo, porque aunque tengamos esposo o esposa, novio o novia, no quiere decir que Él es toda mi vida, sino que de alguna manera nosotros tenemos que aprender a estar solos. Se dice fácil, no es fácil, pero hay que empezarlo a ejercitar. Entonces hay que empezar a vivir experiencias nosotros solos, sin hijos, sin pareja, darnos esa oportunidad. ¿Para qué? Para que nosotros nos aprendamos a conocer. Porque hay mucha gente que se bloquea y, bueno, ¿a ti qué te gusta? Y hay veces que así como dicen, bueno, es que a él le gusta el azul. No, a ver, espérate, te estoy preguntando a ti qué te gusta. Pues creo que el azul, ¿no? Porque ya como que se hicieron uno y dicen, no, creo que el azul. Entonces como que se ponen ahí como que de acuerdo en automático. No, dense el tiempo y la oportunidad de decir, bueno, a mí que me gusta hacer, lo puedo hacer, y enfréntenlo a hacer poco a poco. Porque si yo lleno mi mente de cosas positivas, no de miedo, sino de todo lo bueno, dice la palabra de Dios, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Cuando tú llenas tu mente de cosas positivas van a suceder, porque tú creas tu propia realidad. Pero si tú empiezas a llenarte tu mente de cosas negativas, cuando tú veas a la otra persona como ya pensaste mal de ella, pues ya en automático nada más la ves y la vas a repelar, porque ya empezó tu pensamiento a estar imaginando, catastrofizando, y entonces ya la otra persona te va a provocar una molestia. Sin embargo, yo empiezo a pensar maneras positivas, cualidades positivas, y les aseguro que su visión va a cambiar. Bueno, la que sigue. ¿No están antes los engranes o no están? Antes. No están. Bueno, les voy a decir, es que ahí me falta una diapositiva, les voy a decir, la pregunta es, ¿has tomado decisiones fundamentadas en el temor? Pensemos, si hemos tomado decisiones fundamentadas en el temor y luego te arrepientes de haberlas tomado, cualquiera que sea que pasen en su vida, tráiganla a la mente, si hemos tomado esas decisiones fundamentadas en el temor. Porque cuando tomamos decisiones a base de temor, a base de tristezas, de depresiones, por lo regular te van a llevar a un error. Porque lo que tenemos que aprender es a estar en calma para poder tomar una decisión. Porque entonces cualquier emoción va a provocar un arrebato, y toda decisión que tomes, toda va a traer consecuencia. Aquí a veces dicen, ¿por qué me sigue pasando esto en la vida? Y hasta se enojan con su creador, con Dios, y dicen, ay, no, pues es que a mí siempre me pasan estas cosas. No, a ver, espérate, tú estás aquí, tú estás tomando decisiones. Y se acuerdan que había dicho que lo que siembras hoy lo vas a cosechar mañana. Entonces, si lo que hoy estoy cosechando y no me gusta, comienzo a sembrar cosas buenas para cosechar mañana. Yo pienso en algo drástico y lo que me va a provocar es una reacción de miedo. Yo pienso en una pérdida y pienso que el futuro es malo, y entonces viene la tristeza. Y yo pienso que algo es injusto y entonces viene la ira. Entonces tenemos que medir las intensidades. El pensamiento, fíjense bien, todo radica, como lo habíamos visto en la diapositiva, en lo que pienso. Si me permiten, les voy a compartir una cita bíblica que dice Romanos 12:2, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Fíjense, en este libro que es la Biblia, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. O sea, es un principio bíblico que lo está diciendo. Entonces, la mente tiene poder, porque la mente es altamente creativa y tú creas la realidad que quieres vivir. Y en el sobrecito donde decían malas noticias, pues ahí con esto voy a dar
término a la conferencia. ¿Cuáles serían esas malas noticias? Para los iracundos, para los miedosos, para los tristes, tus acontecimientos no tienen la culpa de que seas así. Puede que seas consecuencia de eso, pero no tienen la culpa, porque cuando la responsabilidad de nuestras emociones pasa a ser de cada uno de ustedes, es cuando tenemos la capacidad de decidir qué pensar. Entonces ya no se vale decir, mi pasado me marcó y por eso soy así. A lo mejor antes eras un niño, una niña, a lo mejor no te podías defender, pero ahora tienes la capacidad de pensar y de redireccionar y de crear tu propia realidad y tu propio ambiente de paz. Entonces, o vivo en una esfera que me va a robar la paz, o vivo en una esfera en donde yo estoy creando una paz. Entonces, ya tenemos la capacidad, no es el de enfrente, soy yo mismo que decido pensar y hacia dónde me muevo, porque finalmente el dueño de su propio destino, pues son cada uno de ustedes. ¿Sale? Bueno, con esto pues damos por terminado el taller. Muchísimas gracias por asistir.